Hola, qué gusto volver a encontrarnos. Radio Ornán Nandayure te da la bienvenida y como todos los miércoles hay una enseñanza que nos trae salvación, una enseñanza que nos trae paz, una enseñanza que es como un refrigerio para nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser. Y recuerda que son enseñanzas basadas en la palabra del Señor. Así es que qué bueno es que todos los miércoles tengas libreta, lapicero, tu Biblia y comprueba, como los hermanos de Berea, dice la palabra, comprobaban si lo que Pablo les predicaba era verdad. Así es que tenemos que hablar conforme a la palabra, no conforme a alguien me lo contó, o no conforme a alguien me lo dijo, o a alguien la historia se le ocurrió. No, tenemos que comprobar lo que decimos con la palabra del Señor. Así es que yo le ruego a Dios, al Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que venga la revelación de su palabra a nuestra vida y que la podamos creer, porque creemos solo por fe. No andamos por vista, sino andamos por fe. Así es como creemos, así es como debemos de creer, por fe. Bueno, vieran ustedes qué conversación más interesante vamos a tener. Y me encantaría que ustedes escribieran sus comentarios. También que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Sería maravilloso que ustedes se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde también van a tener estas enseñanzas, estos mensajes completos en nuestro canal de YouTube. Si es que los enviamos por TikTok, por Instagram, por Facebook, resumidos, pero en YouTube están completos, si te interesan. Añadía a la iglesia los que han de ser salvos. Así se llama este tema. Añadía a la iglesia los que han de ser salvos. Es muy fácil, ¿verdad? Es muy fácil decirlo. Es muy fácil decir, sí, el Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. Lo sentimos como muy fácil, sí, muy romántico lo decimos. Pero ¿cómo? ¿Pero cómo ocurre esto? En una ocasión oí a algunas personas decir, solo tenemos que venir, orar, alabar, adorar, y el Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Yo no creo que sea tan fácil, no creo que sea tan sencillo, porque vamos a ver un ejemplo de la palabra del Señor. ¿Cómo es que el Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos? Y nos vamos a ir al libro de Hechos. El libro de Hechos lo escribió Lucas, que era un doctor. Y Lucas escribió, desde su libro de Lucas, el Evangelio, lo escribió cronológicamente, lo escribió en orden. Él envía este libro a su amigo Teófilo, un buen amigo de Lucas, y también el libro de Hechos, también Lucas se lo envía a su amigo Teófilo, y entonces me encanta porque es un libro, habla mucho del Espíritu Santo, y de Pedro también. Bueno, nos vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículos 1 en adelante. Vamos a casi andar por todo este capítulo 2 del libro de Hechos. Y vamos al versículo 1 y mira lo que dice, qué interesante. Y quiero que te analices porque esto me ha hecho también a mí analizarme. Estaban todos unánimes juntos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos en un mismo sentir. Estaban con un solo Dios, un bautismo, un Espíritu Santo. Todos ellos estaban unánimes. Un solo bautismo, un solo Dios, un solo Espíritu Santo, una sola salvación, un solo Salvador. Y yo a veces me pregunto si de verdad estamos unánimes. Si estamos caminando en un mismo propósito, ganar las almas para Cristo. Si de verdad queremos recoger una hermosa cosecha en este 2023, pero escucha, ¿estaremos unánimes? ¿Estaremos unánimes con nuestros líderes eclesiásticos? ¿Estaremos unánimes con los proyectos de nuestra congregación? ¿Estaremos unánimes? ¿Estaremos de acuerdo
con lo que se propone para ganar las almas para Cristo. O algunos dicen, no, yo ahí no me meto. No, yo no estoy de acuerdo en eso. Pero aquí estaban todos unánimes y vamos a ver al final qué sucedió. ¿Qué sucedió? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos llegaron a celebrar una fiesta judía. Estaban celebrando la fiesta de Pentecostés. Se reunieron en un salón porque iban a celebrar esa fiesta. Habían solo judíos. Iban a celebrar su fiesta, estaban en ese salón, pero estaban unánimes. Todos estaban de acuerdo. Estaban conversando de lo mismo. No andaba uno por un lado ni el otro por el otro. Uno no dijo, no, ustedes reúnanse, yo me quedo en mi casa viendo televisión. No, ustedes reúnanse, yo mejor me voy a pasear. No, ustedes reúnanse, yo voy a ir a comer al restaurante. No, ustedes reúnanse, a mí me interesa más estar metido en las redes sociales o me interesa más estar metido en mi celular. No, estaban todos unánimes. Y dice el verso 4, escucha lo que dice, qué hermoso. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. No vamos a discutir las lenguas. No vamos, eran lenguas, no eran lenguas. Hay que hablar en lenguas, no hay que hablar en lenguas. ¿Existen las lenguas? No, eso no lo vamos a hablar. En lo que nos vamos a centrar aquí es que ocurrió algo sobrenatural. Aquí ocurrió algo extraordinario. Aquí hubo milagros. Entonces, estaban unánimes, estaban todos unidos, caminaban todos en un mismo propósito, en un mismo sentir, todos fueron llenos del Espíritu Santo y ocurrió algo sobrenatural. Si quieres ver lo sobrenatural en tu congregación, si quieres que ocurran cosas extraordinarias, camina en forma unánime. No critiques al que tiene proyectos. No critiques a aquel que está haciendo quizás algo diferente al que no hace nada. Al que no hace nada. Estaban todos unánimes y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, el Espíritu Santo ya se convirtió en su guía en ese momento. Ellos no hablaban por hablar ni repetían por repetir. Había un propósito en lo que estaba sucediendo en ese momento. Porque todos los que estaban afuera venían de diferentes naciones. Eran de otros países. Hablaban otros idiomas. Pero cuando caen las lenguas en ese aposento, ellos empezaron a hablar los idiomas de todos los que estaban afuera, sin haber estudiado, sin haber ido a la escuela de idiomas. Ahí fue el Espíritu Santo quien los capacitó. Así, en el mismo momento, dígame usted si eso no es sobrenatural. Eso es algo extraordinario, pero estaban unidos, estaban unánimes y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Porque todos debemos ser guiados por el Espíritu Santo. No es lo que a mí se me ocurra. No es que yo estoy en un lugar y digo, voy a hacer una iglesia, me voy a declarar pastora, de hoy en adelante soy pastora, dígame pastora, y voy a empezar a reunir gente y empiezo a llamar gente de otras congregaciones y luego los dejo botados. Me voy y los dejé botados. No. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, las cosas funcionan. Y entonces Dios se glorifica y hay experiencias sobrenaturales como las que ocurrieron aquí. El verso 6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y note algo aquí, ¿se juntó quién? La multitud, porque hubo ¿qué? Un estruendo, hubo bulla. ¿Sabes? Tienes que hacer bulla, tienes que hacer escándalo. Porque tenemos que estar unidos, somos equipo. Y un equipo camina con el mismo sentir, ganar las almas para Cristo. Te estoy hablando a ti, congregación. Te estoy hablando a ti, hijo de Dios. Te estoy hablando a ti que te haces llamar cristiano. Te estoy hablando a ti, conocedor de la palabra. Conocedor de la palabra. Es a ti quien te estoy hablando.
No hay llaneros solitarios en el reino de Dios. No hay. Tenemos una iglesia local y hay una iglesia universal que es el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios. Por su iglesia el Señor viene. Qué tremendo. Entonces dice, y hecho este estruendo, cayeron como llamas de fuego las lenguas sobre las cabezas de los discípulos. Y entonces cuando la multitud escucha una bulla, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Todos estaban confusos, todos decían, pero ¿qué está pasando ahí adentro? Estamos viendo, se asomaban. Tienes que provocar que haya un estruendo y que la gente, la multitud empiece a llegar y empiece a ver, pero ¿qué pasa en esa congregación? ¿Por qué esa congregación está creciendo tanto? ¿Por qué? ¿Por qué Oasis Jicaral? ¿Por qué Oasis Dandayure? ¿Por qué Radio Ornán está creciendo tanto? Hay un estruendo, hay bulla. Y entonces la multitud empieza a llegar porque hay un milagro. Ocurren milagros. Y seguramente necesitas un milagro en tu casa también. Bueno, tienes que hacer bulla. ¿Cómo hacemos bulla en nuestros hogares? Ayunamos, oramos, nos presentamos ante el Señor, tenemos nuestros devocionales íntimos con Él. Estudiamos la palabra del Señor, repasamos estos temas de Radio Ornán Nandayure y otros más que puedes oír muy edificantes de otros predicadores. Entonces el Señor dice, en esa casa me están tomando en cuenta, soy prioridad para ellos. Qué bien, me aman, tienen temor de mí. ¿Qué te parece? Hay que hacer bulla, hay que hacer bulla. Un estruendo y la multitud corrió a ver qué era lo que estaba pasando. Así es que si necesitas un milagro en tu matrimonio, crees que ya no te ama tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, lo sientes frío, la sientes seco, lo sientes seca. Con tus hijos necesitas un milagro pronto. Necesitas un milagro financiero, estás a punto de perder tu casa por deudas. Déjame decirte que cuando estamos unidos, cuando hacemos bulla, orando, alabando, adorando, presentándonos ante el Señor, levantando nuestras manos, rindiéndonos ante su presencia, estamos haciendo bulla y el Señor se manifiesta y el Espíritu Santo viene con milagros. No solo ahí, en nuestros hogares también el Espíritu Santo viene con milagros. ¿Necesitas un milagro? Haz bulla. Lee la palabra, ayuna, ora, alaba, adora y vas a ver. ¿Y qué más hacían? Es que hay que hacer. Ay, pero primero hay que ser para luego hacer. Primero yo me presento ante Él, hago bulla con Dios en mi habitación, en mi secreto. Y luego voy a hacer el ayuno, la oración. Recibo a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y la vida de Cristo viene a mí. Dice el versículo 11, escucha qué hermoso. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. No hablaron otra cosa más que las maravillas de Dios. Yo puedo decirte y puedo hablarte de las maravillas de Dios que Él ha hecho en mi vida. Radio Ornán Nandayure es una de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Y no solo en mí, porque tenemos un equipo. Hay un equipo en Radio Ornán Nandayure que Dios va a mostrar sus maravillas en cada uno de ellos. Esto es algo sobrenatural. Y entonces lo maravilloso de Dios, los milagros, lo sobrenatural de Dios viene a nosotros porque son las maravillas de Dios. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. No hablaron otra cosa más que las maravillas de Dios. Entonces, los que están afuera asomándose ahí viendo, pero ¿qué pasa? ¿Pero qué está pasando? Entonces Pedro, el apóstol Pedro, que estaba allí adentro, sale y les predica. Y mira lo que Pedro les
predicó. Pedro les predica y primero les habla del Antiguo Testamento. ¿Cómo? ¿No hay que mencionar el Antiguo Testamento? Claro, no podemos prescindir de él. No podemos prescindir del Antiguo Testamento. Pedro les habla del Antiguo Testamento y Pedro les habla de la profecía de Joel. Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. ¿Pueden leerlo? Puedes leerlo luego, yo no te lo voy a leer, pero Pedro les menciona la profecía de Joel, capítulo 2, 28 al 32, y se está cumpliendo la profecía de Joel. Mira por dónde empieza Pedro. Luego, en los capítulos 14 al 21, no te lo voy a leer todo, pero te leo un versículo, dice: entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló. Poniéndose de pie, oigan qué hermoso, qué autoridad de Pedro. Poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. ¿A quién le habló Pedro? A la multitud. La multitud que vino a ver. Tienes que aprovechar que alguien venga a ver. En tu casa, en tu trabajo, haciendo fila para que te atiendan en la clínica del Seguro Social. En el tren, en el microbús, en el aeropuerto, donde sea. Pedro alzó la voz. Y Pedro también pone de ejemplo a David, pero mira qué lindo lo que dice. Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, ¿verdad? Les habló a la multitud. Entonces, Pedro les habla de Cristo. Y los empieza a confrontar de que ellos fueron partícipes del asesinato de nuestro Señor Jesucristo, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro, lo que les dice de Jesús, les habla de que Jesús hizo prodigios y señales. ¡Qué tremendo! Y les señala que ellos, por sus pecados, mataron al Hijo de Dios y lo crucificaron. Y luego Pedro termina hablándoles de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vean qué tremendo. Les habla de la profecía de Joel del Antiguo Testamento. Les habla de las maravillas que Jesús hacía. Les habla de lo que David expresó en el Antiguo Testamento. Y les habla de la resurrección de Cristo. Vean el orden que tiene Pedro junto con los 11. Vean qué hermoso. Entonces, Pedro pone de ejemplo a David. David nunca vio a Jesús, era del Antiguo Testamento. Pero qué tremendo porque David mencionó a Jesús. Y esto lo pueden leer en los versículos 25 al 32, donde David reconoció que nuestro Señor Jesucristo vendría a esta tierra y que resucitaría. ¡Ay no, qué hermoso! Un David como 800 años atrás había existido y ya había hablado de nuestro Señor Jesucristo. Pedro les explica el por qué están viendo y oyendo a los que están en ese lugar hablando diferentes idiomas, cuando nunca los habían hablado. Eso es lo bueno de que ocurran cosas sobrenaturales. A estas personas que estaban en ese aposento y ocurrió eso tan sobrenatural, yo me imagino que se tambaleaban, que caían en reposo, que muchas cosas estaban ocurriendo allí, porque la gente de afuera les dice, están borrachos. Algunos dijeron, están borrachos. No importa que nos llamen borrachos, no importa que nos llamen locos. A ellos, incluso al mismo Pedro, los llamaron que estaban borrachos. Pero Pedro les explica por qué no están borrachos. Y Pedro les está diciendo lo que está sucediendo allí adentro. Entonces, la palabra del Señor que Pedro les transmitió logró que esas personas que inicialmente no entendían nada, se acercaron, como decimos nosotros, los ticos, para vinear, para ver lo que tal vez no les interesaba, pero Dios los atrajo por lo sobrenatural que estaba ocurriendo. Eso sobrenatural, y el que hablara las maravillas de Dios y el que estuvieran unánimes, se logró que estas personas se arrepintieran de sus pecados, fueran perdonados y conocieran a nuestro Señor Jesucristo. Porque mira lo que Pedro les dice en Hechos
capítulo 2, versículo 38. Mira lo que Pedro les dice. Hechos 2:38 les dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Para qué bautizarse? Para perdón de los pecados. Y aquí está la recompensa que les dice Pedro. Y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Mira lo que ocurrió porque llegaron a celebrar una fiesta que el Señor les había mandado que celebraran. El día de Pentecostés. Estaban celebrando su fiesta y ocurrió algo totalmente sobrenatural, una manifestación del Espíritu Santo. Las personas que escucharon la palabra y creyeron, fueron bautizadas, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que era la doctrina de Cristo, por supuesto, la que Cristo les enseñó. Permanecían en comunión y compartían hasta la comida. Era hermoso. Esto lo puede leer en los versículos 41 al 42. Y mira lo que dice el 43. Y sobrevino temor. ¿Qué es el temor en la palabra? Principio de sabiduría. Empezaron a caminar conforme la palabra del Señor. Y los apóstoles hacían maravillas y señales. O sea, 3,000 personas, dice el 44, 3,000 personas conocieron la doctrina de nuestro Señor Jesucristo que está aquí. Se convirtieron a nuestro Señor Jesucristo y fueron salvos y recibieron el regalo del Espíritu Santo. Todos alababan a Dios, se preocuparon por su pueblo, por su congregación, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, dice el verso 47. Permítame decirle que si estamos caminando juntos, que si estamos en un mismo sentir, que si estamos en unidad y caminamos con temor a Dios, el Señor va a hacer una gran cosecha y va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos por la predicación suya, por mi predicación, por la predicación de todos, conforme la palabra del Señor. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Shalom.